Buenas noches, ya espero hoy que no tengamos problemas y sí podamos dar la charla. Gracias a todos por estar acá. El día de hoy lo que yo les voy a dar es una pequeña charla sobre cómo identificar correlimos, aves playeras. Mi nombre es Luis Sandoval, de la Universidad de Costa Rica y la Unión de Ornitólogos de Costa Rica. Bueno, de las cosas que hay que pensar cuando uno identifica aves playeras son las proporciones de partes del cuerpo hacia sí mismo. Entonces, una de las primeras características que uno debe fijarse siempre es en la proporción del tamaño del pico respecto a la cabeza. Aquí tenemos dos fotos de Calidris mauri y Calidris pusilla, donde claramente se ve, ¿verdad?, que en esta especie, Calidris pusilla, Semipalmaris sandpiper, el tamaño del pico es más pequeño que el tamaño de la cabeza. Mientras que en la especie de atrás, Calidris mauri, Western sandpiper, eh, el tamaño del pico es del tamaño de la cabeza. Entonces eso nos ayuda, ¿verdad?, a poder ir separando las especies con información que obtenemos de ellas mismas, ¿verdad? No ocupamos tener ambas especies para comparar tamaños de picos. La forma de la cabeza respecto al pico, si tienen una frente muy prominente como esta tringa, o tienen la cabeza más bien alargada, es decir, casi no se ve una frente. Eso también es importante para separar entre individuos. Lo otro que es importante a la hora de identificar correlimos es ver hasta dónde llegan las alas respecto a la punta de la cola. Si las puntas de las alas sobrepasan o no eh, la cola, eso es una característica, vamos a ver más adelante, importante para identificar las especies. Y por último, el tamaño de las patas respecto al tamaño del cuerpo. Entonces, si las patas son más pequeñas, es decir, el largo de la pata es más pequeña que el tamaño del cuerpo o es del tamaño del cuerpo. Son características que son intrínsecas a las especies y uno no necesita otras especies para comparar. Sin embargo, los correlimos tienen una ventaja, que casi nunca están solos. Y contrario a las demás especies donde estimar tamaños es muy difícil porque uno no tiene una especie para comparar, acá es relativamente sencillo. Y en esta foto vemos 4 especies bastante comunes en Costa Rica de diferentes tamaños, ¿verdad? Tenemos un calidris de los llamados pequeños, tenemos los calidris grandes como calidris alba, por ejemplo, tenemos los limnodromus, que son de los más grandes, y arenaria. Entonces esto nos va dando una idea, ¿verdad?, de las proporciones de los tamaños de cuerpo. Acá, ¿verdad? Entonces, en comparación al anterior, estos calidris canutus, que es mucho más grande y más gordo que una arenaria, pero está los otros calidris que son grandes, pero no son tan grandes ni tan gordos como calidris canutus. Dentro de los correlimos grandes hay varios tamaños. Está calidris virgata, que es del tamaño de los limnodromus, por ejemplo. Acá vemos otro calidris grande, escondido entre los limnodromus. Tenemos a la limosa. Y aunque aquí ya no hay estos ostreros, ¿verdad? Los ostreros en Costa Rica son bastante más grandes que la mayoría de calidris que se encuentran en el país. Esto es como para que nos vayamos dando una idea de cuáles son las escalas de tamaños. Nuevamente, un calidris alba es más pequeño que los limnodromus. Los limnodromus son del tamaño del cuerpo de los pluviales, por ejemplo, pero las tringas semipalmatas son muchísimo más altas y más grandes que todos los anteriores. Vean un calidris canutus, que es de los calidris más grandes y cortos que uno ve en el país, en comparación a un pluvialis squatarola, es bastante más pequeño. Entonces esto nos va dando una idea, ¿verdad?, de las escalas cuando uno hace comparaciones y está viendo.
Acá tenemos calibris grandes y un calibris pequeño que es calibris mauri, que es de la mitad del tamaño, inclusive esta hembra, que ya es bastante gorda, está lista para migrar, es mucho más pequeño que los calibris grandes del fondo. Mientras, verdad que las limosas son muchísimo más grandes. Otra vez tenemos un calibris pequeño, en comparación a un calibris alba, un calibris semipalmatus, en comparación a un calibris alba, y es de 3/4, ¿verdad? El tamaño del calibris pequeño en comparación al calibris alba, que es bastante común, igual los calibris pequeños. Nuevamente, las tringas semipalmatas son un poco más pequeñas en comparación a las limosas fedoa. En esta foto, y es claro, ¿verdad? La diferencia de tamaños, proporciones también del pico respecto a la cabeza. Y ya para ir empezando con la identificación, vamos a ir viendo especie por especie. Yo les voy a presentar especies similares entre sí, tal vez no relacionadas, no del mismo género, pero especies que se parecen. Y esto nos ayuda, ¿verdad?, a ver las características que hay que utilizar. Las flechas indican las características principales a comparar. Y vamos a empezar con Actitis macularius y Tringa solitaria. Actitis macularius, hay individuos que se quedan todo el año en el país, aunque no es una especie reproductiva en el país. Tringa solitaria no está presente todo el año, principalmente está presente durante la época reproductiva. La característica principal para reconocer a Actitis macularius, perdón, es este hombro blanco. Es la única especie de correlimbo que tiene el hombro blanco. Esta es la característica diagnóstica de la especie. Uno puede decir, ¿verdad?, que Actitis macularius comparados a Tringa solitaria tiende a mover más la cola hacia arriba y hacia abajo, que además tiene el anillo ocular interrumpido, mientras que en Tringa solitaria es completo. Además, las tringas solitarias tienen manchas en el dorso, que los dorsos de Actitis macularius son de color gris. Ambos tienen las patas de color, este más amarillo, esto más verdoso. Son comunes tierra adentro, cerca de los ríos, lagunas, plantas de tratamiento de agua. Pero la característica principal para reconocer ambas especies y separarlas es el hombro blanco que está presente en Actitis, que nunca está presente en ningún plumaje de Tringa solitaria. Tenemos las dos tringas de pata amarilla más grandes y Calidris simantopus. Entonces tenemos Tringa melanoleuca, Tringa flavipes y Calidris simantopus, que tienden a parecerse, ocurren en los mismos sitios, pueden ocurrir juntas las tres especies, la misma salina, por ejemplo. Tringa melanoleuca tiene el pico más grande que el tamaño de la cabeza, mientras que Tringa flavipes tiene el pico del tamaño de la cabeza. Tringa melanoleuca y Tringa flavipes, melanoleuca tiene el pico recurvo, es decir, con una curva hacia arriba, o esa es la impresión que da. Tringa flavipes tiene el pico recto y Calidris simantopus tiene el pico curvo hacia abajo, y eso se debe principalmente por el ensanchamiento al final de la punta del pico, que da esa sensación de que el pico es curvo hacia abajo. Luego la Calidris simantopus, de las tres, es el único que tiene una ceja blanca, no está presente en ninguna de las otras tringas. Tringa melanoleuca tiene muy marcado el gris del pecho, ¿verdad? Hay una buena separación entre el blanco y el gris, mientras que en Tringa flavipes el gris se degrada a lo largo del cuello. Mientras que Calidris simantopus tiene un pecho de color café. Las patas en ambas tringas son amarillas, mientras que Calidris simantopus es de color más verdoso. Algo que vamos a hacer énfasis al final es un poco el comportamiento. La forma de forrajear de las tres especies es muy diferente, principalmente Calidris simantopus, que tiende a forrajear con el agua hasta las plumas de esta zona, mientras que las tringas siempre, casi nunca llegan a tanta profundidad y casi siempre se le ven las patas de color amarillo. Seguimos con la Tringa semipalmata y Tringa incana. Tringa semipalmata es una especie muy común, está presente todo el año en el país.
Hay individuos que no se van a reproducir a Norteamérica, que se quedan todo el año en el país, aunque no se reproducen. Mientras que Tringa incana es una especie únicamente presente en el periodo invernal. La principal diferencia entre Tringa semipalmata y Tringa incana es el color de las patas. Tringa incana tiene las patas amarillas o verdosas, mientras que Tringa semipalmata siempre tiene las patas de color gris. Tringa semipalmata además tiene un pico bicolor. La base del pico, de la mandíbula y la maxila es de color gris, mientras que la punta del pico es de color negro. Tringa incana tiene el pico de un único color que puede ser gris azulado, gris plomizo. Y una diferencia muy importante entre ambas especies es que Tringa incana tiende a ocurrir principalmente en una zona rocosa. Me gusta mucho forrajear en la zona de piedras, mientras que Tringa semipalmata prefiere lodos, playas, desembocaduras de ríos, salinas, camaroneras, que esta especie Tringa incana no es tan común en esos sitios. En vuelo, Tringa semipalmata, de todas las especies de correlimos que tenemos en el país, es la única que tiene este patrón negro, blanco, negro en la punta de las alas. Y si se están acicalando o salen volando, es fácil de reconocer por ese patrón. Ahora vamos a pasar a los cholitos. Y vamos a empezar con dos especies que tienen poblaciones reproductivas en el país, que son Caradrius collaris y Caradrius wilsonia. Principalmente se encuentran cerca de la costa, aunque hay algunos individuos que llegan tierra adentro, principalmente Caradrius wilsonia. Los cholitos se llaman cholitos, ¿verdad? Porque tienen las cabezas muy grandes. Acá son los plumajes, a cada lado, ¿verdad? Uno a la par del otro, desde reproductivo hasta invernal. Ambas especies tienen las patas de color rosado. Esto es importante porque vamos a ver más adelante que hay una especie migratoria rara que tiene las patas de color gris y se tiende a confundirse a veces con Caradrius collaris. Caradrius semipalmatus tiene un pico bastante grueso en comparación al tamaño de la cabeza, mientras que los Caradrius collaris tienen un pico muy delgado. Además, los Caradrius collaris tienden a tener la frente de color negro, bastante marcado, no tanto en los Caradrius wilsonia. Los Caradrius collaris, casi siempre están, por dicha, en compañía de Caradrius wilsonia, tienden a ser un poco más estilizados, más delgados en el tamaño, la forma del cuerpo en comparación a los Caradrius wilsonia, que son bastante más grandes y robustos. Tenemos Caradrius nivosus versus Caradrius collaris, porque tienden a confundirse, y la principal característica para diferenciar Caradrius nivosus de Caradrius collaris es que los nivosus tienen las patas de color gris. Y ningún Caradrius collaris tiene las patas de color gris. Todas las tienen de color rosado o color beige. Después, los Caradrius nivosus nunca tienen un collar completo en ninguno de los plumajes, mientras que los Caradrius collaris siempre tienen ese collar completo. De ahí su nombre, collaris. Además, los Caradrius nivosus tienden a preferir zonas un poco más de arena, un poco más seca, no tanto lodo. En cambio, los Caradrius collaris sí se pueden encontrar cerca de zonas un poco más lodosas, aunque se reproducen principalmente en playas arenosas. Tenemos Caradrius semipalmatus y Caradrius melodus. Caradrius semipalmatus es residente todo el año en el país, no reproductivo. Y Caradrius melodus es una especie rara en el país con 3 registros únicamente. Se diferencia a los Caradrius semipalmatus de las especies previas en que tienen las patas de color anaranjado y la base del pico siempre es de color anaranjado. Además, el tamaño del pico es la distancia que hay entre el ojo y el pico, no es más grande que eso. Los Caladrius melodus se parecen mucho a Caradrius semipalmatus. La diferencia principal es que tiene un plumaje muy blanco en comparación a todos los Caradrius semipalmatus. Y en los plumajes invernales casi no se le va anaranjado en el pico, mientras que casi todos los Caradrius semipalmatus tienen anaranjado en la base de la mandíbula. Si ven algún Caradrius
semipalmatus muy blanco, siempre es bueno tomar una foto. Es preferible una mala foto que ayude a identificar la especie que al no tener ninguna foto. Los tres avistamientos, uno es de Colorado, Angares, y los otros son de la zona de Guanacaste, en la parte norte, cerca con Nicaragua. Pasamos a los pluviales. Acá, Pluvialis escuatarola, es la especie más común en el país. También es la más abundante cerca de la playa, desembocadura de ríos, salinas camaroneras. Pluvialis dominica es la siguiente en abundancia, no es tan común. Es una especie que también ocurre más o es más probable que ocurra tierra adentro, principalmente en zonas de zacates inundados, por ejemplo. Pluvialis escuatarola está presente todo el año con individuos no reproductivos. De las características, ¿verdad?, principales es que es la especie que tiene los colores más grises en comparación a las otras, que por eso se llaman golden plover, porque tienen plumajes más amarillentos. Los pluviales cuatarola tienden a tener el pecho y abdomen, ya sea de color blanco o completamente negro. Las manchas del dorso son irregulares, mientras que las de pluviales dominica tienden a ser amarillas con blanco y más de una forma cuadrada. El pecho, el abdomen de pluviales dominicas casi siempre es de color un poco más beige claro, rosado claro, y tiende a tener una mancha en el cachete más oscura que la que presentan los pluvialis squatarola. Si los pluvialis squatarola tienen una mancha en el cachete, ya se le ve la mancha, ¿verdad? El pecho más negro, entonces eso ayuda a diferenciarlo. Pluvialis dominica tiende a tener una ceja que baja hasta la parte del cuello que no está presente en los pluvialis squatarola. Ahora tenemos Pluvialis dominica versus Pluvialis fulva. Pluvialis fulva también es una especie bastante rara en el país. Tiende a ocurrir por la mayoría de registros, que no son muchos, principalmente en zonas de zacatales inundados. Hay uno en una salina que fue donde se registró por primera vez en el país. Tiende a tener Pluvialis fulva, que es la especie más rara, un plumaje muy amarillento en comparación a Pluvialis dominica. Casi no tiene ceja clara, aunque tiene el plumaje más amarillento. Las manchas en el dorso son muy irregulares en comparación a las de Pluvialis dominica. Y ya cuando tienen plumajes más reproductivos es mucho más amarillo Pluvialis fulva que Pluvialis dominica. Igual, si ven algún Pluvialis en zacatales inundados, tierra adentro, arrozales, siempre es bueno tomar una foto. Nuevamente esto ayuda a corroborar la especie. Acá al vuelo, Pluvialis squatarola es la única de las tres especies que tiene una axila de color negro que no está presente en las otras dos en ninguno de los plumajes. El plumaje reproductivo de Pluvialis dominica, el blanco del cuello llega hasta el hombro, mientras que en Pluvialis fulva llega hasta el costado del ala. El tamaño de las cejas es mucho más angosto en Pluvialis fulva en comparación a Pluvialis dominica. Y para estas fechas hay algunos individuos de Pluvialis squatarola que tienen estos plumajes así de bonitos. Pasamos a los calidris pequeños, que son Minutilla, Pusilla y Mauri, son los más comunes. Presentan individuos no reproductivos todo el año en el país, principalmente en la costa. Calidris minutilla de las tres especies es la más probable que ocurra tierra adentro, cerca de, por ejemplo, plantas de tratamiento de agua, represas. Además de las tres, es la única que tiene patas amarillas, y esa es como la característica principal para reconocerla y separarla de Calidris pusilla y Calidris mauri. Calidris mauri y Calidris pusilla son las dos especies que tienden a confundirse más. Además, ocurren en bandadas, juntos a ambas especies. Y la forma principal de separar Calidris pusilla de Calidris mauri es el tamaño del pico respecto al tamaño de la cabeza. Calidris mauri tiene el pico del tamaño de la cabeza, mientras que Calidris pusilla es más pequeño
que el tamaño de la cabeza. Y hasta aquí todo es muy fácil. Bueno, si uno ve las proporciones, tiene un buen telescopio, se puede fijar. Y el problema es que las hembras de Calidris pusilla tienen picos relativamente más largos, casi del tamaño de la cabeza, y los machos de Calidris mauri tienen picos más pequeños que las hembras, entonces es decir, un poco más pequeños que el tamaño de la cabeza. Entonces, hembras de Calidris pusilla se traslapan en proporciones de tamaño de pico con machos de Calidris mauri. El punto no llega ahí. También los machos y hembras de Calidris mauri y Calidris pusilla migran en diferentes fechas. El problema es que los Calidris pusilla migran, las hembras de Calidris pusilla migran más o menos a la misma vez que los machos de Calidris mauri. Entonces hay momentos en los que es casi imposible reconocer Calidris mauri y Calidris pusilla en el país. Entonces tener eso presente a veces se hace muy difícil poder separar entre ambas especies, únicamente por las características que acá les digo. Luego tenemos Calidris pusilla versus Calidris alba. Ambos tienen las patas negras, el pico del tamaño de la cabeza. Ya les había explicado antes que los Calidris alba son mucho más grandes que los Calidris pusilla, que son de los Calidris pequeños que hay en el país. Además, Calidris alba son las especies típicas de playas de arena que juegan con las olas. Entonces, cuando la ola va mar adentro, ellos van detrás de la ola forrajeando. Cuando la ola viene hacia la playa, ellos se mueven hacia afuera. Y prefieren principalmente zonas de arena en lugar de zonas de lodo, que eso es lo que prefieren los Calidris pusilla. Vamos a los limnodromos. Las 3 fotos de la parte superior son limnodromos griseos, las 3 fotos de la parte inferior son limnodromos escolopáceos. Diferenciar en Costa Rica, la especie más común es limnodromos griseos. Y limnodromos escolopáceos es bastante raro en el país. La única marca de campo, aparte del canto, que es muy diferente, lo único es que durante la época no reproductiva, es decir, cuando están en Costa Rica no cantan, es la que tanto negro tienen en la rabadilla. El problema es, como ven en las primeras 4 fotos, que la mayor parte del tiempo tienen las alas cerradas sobre la cola y eso impide ver la cantidad de negro en la cola y la rabadilla. Limnodromos escolopáceos, que es la más rara, tiene la rabadilla y la cola más negra y más contrastante con la espalda en comparación a Limnodromos griseos, que la tiene muy clara y no tan contrastante con la parte blanca de la espalda. Es como la característica principal con plumaje invernal para reconocerlos, inclusive con plumaje reproductivo. Es muy difícil reconocerlos si no cantan. Para que lo tengan presente. Si uno ve Limnodromos escolopáceos tierra adentro, valdría la Limnodromos tierra adentro, vale la pena esperar a ver si se acicalan o alzan vuelo, porque es donde es más probable que el Limnodromos escolopáceos se encuentre dentro de Costa Rica. Tenemos ya calidris grandes, son calidris mucho más grandes que pusilla, mauri y semipalmatus, en términos del tamaño. Esas 3 especies son de los calidris grandes, posiblemente los más comunes en el país. Tenemos Calidris fusicolis, Calidris bairdi, Calidris melanotus. Los 3 se pueden encontrar tierra adentro. Por ejemplo, Calidris bairdi se ven individuos cerca de las faldas del volcán Irazú, casi a 3.000 metros de altitud. Calidris melanotus ocurre, por ejemplo, en Cartago, Coris, igual que Calidris fusicolis. Entonces son especies que no necesariamente van a ocurrir únicamente cerca de la costa, sino que también tierra adentro. Les gusta mucho también las zonas de arrozales inundados. Calidris fusicolis tienen todos sus plumajes la base de la mandíbula de color anaranjado. Mientras que Calidris bairdi tiene el pico completamente negro y Calidris melanotus tiene la mitad del pico, mandíbula y maxila anaranjado y la punta negra. ¿Qué más? Calidris melanotus se diferencia de los otros 2 porque es el único que tiene patas amarillas. Calidris bairdi y Calidris fusicolis tienen las patas negras. Calidris fusicolis tiene
manchas que descienden por todo el costado del cuerpo, mientras que en Calidris bairdi los costados son claros y en Calidris melanotus también. Calidris melanotus, el manchado llega hasta el pecho, por eso se llama pectoral sandpiper en inglés, es porque tiene esa línea muy marcada en el pecho, entre el pecho y el abdomen. Además, Calidris bairdi, las puntas de las alas sobrepasan la punta de la cola. Mientras que en Calidris fusicolis, la punta de la cola y la punta de las alas son del mismo tamaño, llegan al mismo punto. No hay como diferencia significativa en el traslape de las plumas. Ahora vamos a comparar Calidris ferruginea y Calidris alpina. Calidris ferruginea hay un único registro en el país, son una especie muy rara. Y esto es porque se reproduce en Siberia y migra hacia Asia en lugar de hacia América. Calidris alpina no es tan raro. Lo que pasa es que pasa muy pocos días en el país, en su ruta migratoria hacia Chile, Argentina. La diferencia principal entre Calidris ferruginea y Calidris alpina es que Calidris alpina tiene la rabadilla negra que llega a la cola, mientras que Calidris ferruginea tiene la rabadilla color blanco. Ambos tienen el pico curvo, bastante largo, patas de color negro. Los Calidris alpina para estas fechas debieron de tener manchas negras en el abdomen, mientras que cuando van hacia Estados Unidos, los individuos más jóvenes tienen un plumaje más gris que contrasta con el plumaje café que tendría un Calidris ferruginea. Es de las especies más raras en el país. Luego tenemos Numenius americanos y Numenius feopus. Numenius feopus es bastante común en el país, inclusive tiene individuos no reproductivos todo el año. Numenius americanos es bastante raro, aunque hay registros todo el año, todos los años de al menos 2 individuos. El largo del pico de Numenius americanos es del tamaño del cuerpo, mientras que el largo del pico de Numenius feopus es de la mitad del tamaño del cuerpo. Además, Numenius americanos, si hay un Numenius feopus cerca, es 2 veces el tamaño total del cuerpo, entonces sobresale bastante. Y le gusta principalmente las zonas lodosas para hibernar en el país. Tenemos Limosa fedoa y Limosa demástica. Limosa fedoa es bastante común en el país. Igual hay individuos no reproductivos todo el año. Limosa demástica es una especie bastante rara. Hay 7 registros en total en el país. 5 en el continente, 2 en la isla del Coco. Es una especie que su hábitat migratorio hace que se brinque a Costa Rica. Es una especie que vuela 3 días consecutivos entre Norteamérica y Suramérica, es decir, desde Alaska hasta Chile, vuela sin parar. Entonces raramente, a menos que haya mal tiempo o hayan individuos cansados, raramente para cuando pasan volando sobre Costa Rica. Limosa fedoa tiene el 60% del pico desde la base hacia la punta de color rosado. La punta es apenas de color negro, mientras que Limosa mástica únicamente tiene la base de la mandíbula de color rosado. El pecho de Limosa fedoa es o color canela o beige claro, mientras que los de Limosa mástica siempre son barreteados. En comparación, Limosa mástica, Limosa mástica es mucho más pequeña que Limosa fedoa. Y Limosa fedoa, ¿verdad?, es de las especies más grandes que tenemos en el país, más grande que inclusive que un Numenius feopus. Ahora pasamos a los Phalaropus. Las dos de arriba son Phalaropus tricolor, los del medio son Phalaropus lobatus y los de abajo son Phalaropus folicarius. Phalaropus tricolor es la especie más común en la costa y lagunas tierra adentro. No es exclusivo, pero es la más común. Si camina o se levanta en las patas cuando está en salinas o camaroneras, se le ven que son de color amarillo, mientras que las otras dos especies tienen patas de color gris o negro. Además, el pico de de Phalaropus tricolor es del tamaño de la cabeza, o un poco más grande inclusive.
Y se reconoce porque esta especie tiende a forrajear como un pato en el agua. Ellos se sientan en el agua y se van moviendo como un pato. Y cuando forrajean, dan vueltas hacia la derecha y posteriormente hacia la izquierda, o hacia la izquierda y posteriormente a la derecha. Entonces empiezan a hacer círculos en el agua y eso ayuda mucho a identificar la especie. La siguiente especie en abundancia y cercanía a la costa es Phalaropus lobatus. No es tan común, prefiere aguas un poco más mar adentro. Y Phalaropus fulicarius es la especie más pelágica de las tres, es decir, ocurre casi exclusivamente en el mar, no es exclusiva de ahí, pero es más fácil verla ya un poco mar adentro. Phalaropus lobatus tiene esta línea pues, ocular negra muy marcada, mientras que los Phalaropus fulicarius apenas tienen como una mancha en el cachete de color negro. Además, el pico de Phalaropus lobatus es alargado, muy delgado, mientras que los de Phalaropus fulicarius es bastante grueso en comparación al tamaño de la cabeza. Pasamos a otra familia que es Recurvirostri. En el país hay dos especies, Himantopus mexicanos, que es el soldadito, bastante fácil de reconocer, patas rosadas, abdomen, garganta y pecho color blanco, dorso color negro. Hay individuos reproductivos y no reproductivos todo el año. Y Recurvirostra americana, que es una especie migratoria bastante rara en el país, que tiene un patrón de plumaje muy característico, que son patas gris celestes, un pico muy recurvo, es decir, muy curvo hacia arriba, con cuellos de color rosado o blanco, dependiendo si está en época reproductiva o con plumaje invernal. Ya pasamos a los caradrius, caradride, ¿verdad? Que ocurren principalmente tierra adentro, es decir, son bastante raros cerca de la costa o desembocaduras de ríos, que son Vanellus chilensis y Caradrius vociferus. Vanellus chilensis es relativamente común actualmente, es una especie que colonizó Costa Rica desde Panamá ya hace bastantes años, hace unos 20 años. Tiene las patas de color rosado, el pico es bicolor con la base de color rosado y la punta negra, un ojo de color rojo, la cara, los hombros de color cobrizo. Le gustan mucho los potreros con pasto relativamente bajo. Ocurren desde el nivel del mar hasta los 1800, 1900 metros. Tienen poblaciones reproductivas en el país, a lo largo y ancho del país actualmente. Y son muy agresivos cuando tienen nidos. Caradrius vociferus es una especie también que ocurre cerca de principalmente lagunas, plantas de tratamiento de agua, bastante común en la zona de Cartago. Fuera de ahí, en el resto del país puede ocurrir en lagunas, con pastizales, pero no es tan abundante. Se diferencia o se reconoce porque tiene dos collares de color negro. Son bastante vocales y su nombre en inglés, killdeer, es una representación onomatopéyica de las vocalizaciones que hacen, ¿verdad? Es el sonido que él hace o que ellos hacen cuando están forrajeando o volando en las zonas reproductivas donde se reproducen. Pasamos a Calidris canotus, que es una especie igual, no es tan rara, pero tampoco es tan común. Pasa lo mismo que Calidris alpina, por ejemplo, pasa muy pocos días en el país alimentándose, 2, 3 días, y llega un grupo grande de 40, 50 individuos, pasan 2 días y luego se van. Y posiblemente esos fueron los únicos que llegaron ese año al país. Tiene una forma muy particular, es como el Calidris y el Correlimos, que tiene un cuerpo más en forma de bola, es decir, no hay mucha separación del cuello con el resto del cuerpo, que además es muy rechoncho y gordo. Para estas fechas, por ejemplo, si uno tiene la suerte de ver un grupo, la mayoría va a tener manchas de color rojizas porque aún tienen plumajes reproductivos, patas de color amarillo, y si no, tienen el abdomen de color blanco y el pecho de color gris. Son, como vieron en las primeras fotos, ¿verdad? Son un poco más grandes que las arenarias en términos de generales del cuerpo y más grande que la mayoría de Calidris
pequeños. Acá tenemos dos especies que son bastante fáciles de reconocer. Plumajes muy característicos que son Arenaria interpres, que casi en todos los plumajes tiene el dorso anaranjado y el abdomen de color blanco. Además tiene el pico en forma de cuña que le sirve para volver rocas, conchas, y se encuentra principalmente en las zonas de roca en ambas costas. También hay individuos que se quedan todo el año. Y tenemos Calidris virgata, que es otra especie que igual le gusta mucho la zona rocosa, donde revientan las olas, y que en plumaje no reproductivo tiene el dorso gris oscuro y el abdomen blanco con manchas, y en plumaje reproductivo tiene este color gris con blanco muy característico. Y tiene la base de la mandíbula de color anaranjado. Y vamos con los 4 más raros o poco comunes de ver. Este de acá se llama Bartramia longicauda. Es una especie que prefiere principalmente zacatales, tierra adentro. Me recuerdo un año que habían 5 o 6 cerca del aeropuerto Juan Santa María, en los pastizales al costado sur del aeropuerto, o donde vendían zacate antes, el costado este. Lo reconoce porque tiene el pico de color amarillo con la punta negra, un anillo ocular que en esta foto no se ve bien, pero es muy, muy marcado, y patas de color amarillo. Son esas especies que aparece, está 5 o 6 días en un lugar y después sigue su migración hacia Sudamérica. Entonces, las mejores fechas para buscar esta especie es durante los periodos migratorios, es decir, agosto, septiembre y marzo, abril, cuando van hacia Norteamérica. Calidris subruficolis, al igual que Bartramia longicauda, es una especie igual que prefiere zonas de zacate, es principalmente zacate más corto. Tiene el pico negro muy corto y tiene un color canela en todo el cuerpo con patas amarillas. Es muy característico cuando uno lo ve caminando, porque cuando camina mueve la cabeza hacia adelante y hacia atrás, como una paloma, como un egipcio. Es bastante particular. Igual, los zacatales cerca del aeropuerto Juan Santa María, Tobías Bolaños, son sitios que les gusta bastante y ocurre mayoritariamente tierra adentro. Seguimos con Gallinago delicata, una especie relativamente común en el país. Sin embargo, sus hábitos nocturnos y silenciosos dentro de zacatales muy altos lo hace muy difícil de ver. Ocurre desde el nivel del mar hasta los casi 3.000 metros de altitud en Costa Rica. Y como les digo, ¿verdad? Prefiere siempre zacatales en zonas inundadas, cerca de lagunas, por ejemplo. Y por último está Philomachus pugnas, el ruff, que el año pasado y antepasado, creo que, no sé si en el 18 fue cuando se vio, era bastante raro en el país, salvo esos individuos que empezaron a llegar. Tienen la cabeza redonda. Los individuos que llegaron a Costa Rica no tienen el plumaje tan rojizo, sino es un plumaje más gris, con una mancha blanca en la base del pico. Es decir, plumas más claras en la base del pico, el pico negro. Patas verdosas o grisáceas, más claras, en comparación a los calidris, inclusive calidris y mantopos es bastante más grande y robusto, pero no tan grande como la Stringa melanoleuca, por ejemplo, aunque sí se ve un poco más robusto y con un cuello un poco más grueso. Y lo que les decía, ¿verdad? De aspectos como el comportamiento, las tringas, melanoleuca o flavipes, casi nunca les llega el agua a las plumas, mientras que calidris y mantopos casi siempre forrajea con el agua, es decir, no se le ven las patas. Como les comenté, los falaropos tienden a forrajear dando vueltas en círculos para la derecha, para la izquierda, y se desplazan como un patito. Y los limnodromos, su nombre en inglés de cocedoras, es porque cuando ellos van forrajeando, meten el pico y pican varias veces como una máquina de coser. Además, contrario a la mayoría de especies, ellos sí levantan la cola, ¿verdad? Opuesto a la cabeza cuando están forrajeando en el lodo. La mayoría de especies mantienen el cuerpo horizontal, lo único que hacen es bajar la cabeza para forrajear, como se ve en la foto de
de la tringa o del calidris, por ejemplo. Acá hay varios ejemplos de cómo forrajean diferentes especies, ¿verdad? Los calidris alba, que corren, pican 3 veces, levantan la cabeza, vuelven a picar y avanzan. Las tringas avanzan, meten la cabeza en el agua, vuelven a avanzar, vuelven a meter la cabeza en el agua. Los limnodromos, ¿verdad? Que tienen esta forma de forrajear en zigzag, con las colas más levantadas que lo que se ilustraron acá. Y los caradrios, los cholitos, que lo que hacen es localizan la presa y salen corriendo, meten el pico, lo agarran y otra vez la levantan y así van forrajeando. Esto es importante porque ayuda a reconocer géneros o especies si uno no puede ver otras características como las plumas. En resumen, dentro de las especies que tienen patas amarillas, si es un calidris pequeño, es calidris minutilla. Si son calidris grandes, calidris imantopus, melanotus, canutus, actitis macularios, que pueden ser amarillas o rosaduzcas, y tringa solitaria, que pueden ser verduzcas. Son los que tienen patas que no son de color negro. Arenaria interpres, calidris virgata y tringa encana prefieren forrajear en zonas rocosas cerca de la costa o desembocaduras de ríos. Y especies que raramente ocurren en zonas lodosas o salinas, por ejemplo, camaroneras: Artramia longicauda, Calidris subruficolis, Gallinago delicata, Baneros chilensis, Pluvialis fulva, Pluvialis dominica y Caradrius vociferus. Prefieren zonas un poco más secas o tierra adentro. Y eso sería. Muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas o comentarios. Sí, buenas noches, Luis. Hay una pregunta de José Pablo Castillo. José Pablo Castillo dice que muchas gracias por la charla, ha sido muy informativa, y nos pregunta cómo le funciona en la alimentación a los Pharalopus, esos giros que hacen en el agua. Ok, ellos se alimentan principalmente de pequeños camaroncitos y crustáceos. Entonces ellos cuando giran van moviendo el lodo con las patas. Entonces eso levanta todo el material del fondo y así pueden localizar la comida. Perdón. Perfecto, muchas gracias. No veo más preguntas. No sé si damos un par de minutos por aquello, que alguien quiera hacer una pregunta. Esperamos un momento. Tenemos otra pregunta, doña Ruth Rodríguez. Saludos a doña Ruth y a todas las jacanas. Ella nos pregunta que cómo están las poblaciones en el Golfo de Nicoya. ¿Se cortó o me quedé sin conexión? Ok, te la repito entonces. Sí, porque no escuché. Ok, doña Ruth nos pregunta que cómo están las poblaciones de aves playeras en el Golfo de Nicoya. Muy buena pregunta y sería responder especie por especie, ¿verdad? Hay especies donde las poblaciones no han cambiado en los últimos 13, 14 años. Hay otras especies que presentan unos patrones a nivel mundial, que es un descenso. Y hay otras especies que más bien se han vuelto un poco más comunes al interior del Golfo de Nicoya. Pero fuera de eso no habría, ¿verdad?, que ir especie por especie para ir explicando los patrones y todo. Tenemos varias preguntas, Luis, de varias personas sobre dónde se consigue una guía de Correlimos y si se puede conseguir de manera virtual o digital. No hay sí, no hay no, la guía no está de manera virtual y nos quedan, yo creo que son como 10 guías. Ahorita no, ¿cómo es? No hay como disponibles. Nosotros las entregamos antes cuando dábamos los talleres, pero ya lo que quedan son como 10 guías nada más. Tenemos otra pregunta de Daniel. Dice que si sabes algo de una pequeña protuberancia que se le hacen al Numenius phaeopus bajo el pico.
No sé a qué se refiere exactamente con una pequeña protuberancia debajo del pico. Más bien, si nos puede dar más información. No sé si hay más preguntas. Estoy repasando un momento el chat y buscando a ver si hay más preguntas. Bueno, creo que no. Quiero agradecerle a usted, Luis Sandoval, por la charla muy interesante. También quiero agradecer a OAVE por permitir esta charla en conjunto. Son grandes amigos cercanos aquí a San Vito. Y a todas las personas que están viendo la charla y siguiéndonos, ¿verdad? En Finca Cántaros. Tengo una pregunta aquí que dice, ¿es normal ver andarios maculandos a 1800 metros sobre el nivel del mar? Dice. Sí, digamos, actitis macularia ocurre hasta, a ver, ¿a qué altura estará Savegre? Sí, como a 1800, 1700 metros, los ríos de Savegre, me acuerdo, en el río Dapantí, que ya es bastante alto, más de 1600, es una especie relativamente común. Eh, Estas especies migratorias, realmente la altura no es una limitante, es más que todo el hábitat. Y la ventaja de Actitis macularis es que es una especie que le gustan ríos rocosos, entonces la limitante es que esté el hábitat más que la distribución altitudinal. Ok, bueno, Daniel nos volvió a escribir, Daniel GS, dice que ha registrado ya varios con esa protuberancia y que te va a pasar las fotos al WhatsApp para que las puedas Ok, ver. Ujú. sí, porque no sé exactamente a qué se refiere. Claro, yo creo que sería, Ok, Luis, de momento. más Ujú. bien, muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto, Luis. Buenas noches y hasta luego.